Buenos días, le habla Nelson Soler. Esta vez estoy hablando como persona, es desde el Instituto Multicultural, no representando a ninguna de las organizaciones sin fines de lucro, para darle unas reflexiones de final de año. Este, Les digo que voy a hablar un poco primero del lado personal y después voy a hablar un poco del área de negocios. Gracias por escucharme y sintonizarse conmigo. Para esto saben que soy muy apto para usar el PowerPoint, so quise hacerlo un poquito gráfico para que nos permita el diálogo, o por lo menos la conversación a través de esta plataforma que ha sido la plataforma principal de comunicaciones para nosotros en este año. Muchos describen el 2020 como un año de retos. He visto que colegas han puesto comunicaciones diciendo que ha sido uno de los años peores que han experimentado en su vida. Otros diciendo que los mayas se equivocaron del apocalipsis del 2000, que era el 2020. Y en otro lado he visto por el lado de clientes, de negociantes, que algunos negociantes en medio de esta pandemia han crecido, están triunfando. Compañías de limpieza están creciendo. Restaurantes que están explorando, por ejemplo, el área de los camiones están creciendo. Entonces, es algo bien interesante. Yo no caracterizo, perdón, este año como algo negativo o algo positivo. Al contrario, yo creo que ha sido un año que esta cosita microscópica ha traído unas cosas bien interesantes y lo caracterizo como un año de transformación. Esta pequeña bolita que solo se puede ver por un microscopio ha definido nuestras vidas desde el mes de marzo y mundialmente desde mucho antes. Que si la miramos, pues parece una bolita con un mal peinado de rojo y unas cositas por ahí raras, pero nos ha redefinido como seres humanos en el 2020. Yo veo este año como un año de transformación, perdón. ¿Por qué? Porque lo veo como un año de transformación por las siguientes razones. Este virus nos ha hecho aprender más, nos ha hecho retarnos, nos ha retado y nos ha enseñado muchas cosas en distintas áreas que quiero discutir. Nos interrumpió nuestro estilo de vida. Nuestros estilos de vida han cambiado. Para mí, el estilo de vida diario de levantarme, ir al gimnasio, darme una buena ducha, regresar a la casa, parar quizás por un Starbucks, tomarme un café, venirme a trabajar mediodía, irme a mediodía a un restaurante a comer con un cliente, a comer con algún empleado que quería hablar o con algún colega y volver en la noche quizás a la casa y sí tenía tiempo cocinar o también volver a otro restaurante a comer. Eso nos afectó como vemos la vida diaria, nos afectó quizás en una manera de reconocer lo que es vanidad y lujo y lo que es de verdad necesario. ¿Okay? También nos retó en el área de valores, nos hizo recordar, por lo menos para mí, lo importante que es compartir con la familia, lo importante que es estar cerca de amigos. Al estar en este encierro temporal, en algunos casos casi permanente por algunas semanas, salen cosas a relucir, salen que amigos, personas que estamos socialmente acostumbrados a estar en contacto con muchas otras personas, nos deprimimos, salen evidencias de que tenemos otros problemas quizás sociales que no habíamos reconocido. Pero también resaltó algo muy importante y que acabo de decir, y es el valor de compartir con la familia, el valor de mantenernos juntos y cerca. También resaltó y nos enseñó un poco de la humanidad, de lo que es ser humano, de lo que es entender el dolor que cada uno experimenta económicamente, socialmente. Retó muchas de nuestras creencias y retó nuestras estructuras sociales y aún muchísimo más. Vamos a hablar un poco de esto en este área porque creo que es importante que nosotros como seres humanos tomemos este tiempo para reflexionar y pensar qué podemos aprender de las cosas que nos han pasado. Yo experimenté principalmente en todos mis círculos sociales, personales, familiares, que estas dos señoras fueron las protagonistas del año.
Y a pesar de que son dos nombres en español femeninos, no lo quise neutralizar poniendo una cara sin sexo y una cara de un hombre, porque son neutrales en términos de género, si lo queremos ver. Ignorancia y arrogancia. Estos fueron los protagonistas este año. Ignorancia al punto de no creer que algo existe, de pensar que esta enfermedad fue inventada por Bill Gates en un chip que nos iban a insertar, pensar que lo que postea un amigo en Facebook es realidad sin verificación. Entendimos que el virus en una superficie de metal se mata con un lavadito de cloro o con alcohol. Y ya alguna gente estaba diciendo, pues, tomemos, si nos sentimos enfermos, tomemos un poquito de cloro o un poquito de alcohol. Pues les recuerdo que el cloro es un químico nocivo. Es un químico nocivo que funciona bien en una superficie de metal, pero nuestro esófago no es de metal. Es una de las cosas que hizo evidente, o que ha hecho evidente el 2020, es la necesidad de nosotros como seres humanos de recuperar la humanidad, de recuperar el sentido, lo que tenemos todo. No importa qué religión usted sea, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones, la capacidad que algunos se refieren como libre albedrío, la capacidad de tener información frente a nosotros, analizarla y basado en ese análisis tomar decisiones que nos afectan a nosotros y las personas alrededor nuestro. La falta de educación a veces aumenta quizás la falta de tomar decisiones buenas. ¿Okay? Y fue algo que observamos durante este año. Muchas personas, algunos sí se tomaron su cloro y saben las consecuencias de eso. Tomaron químicos que quizás ellos creían que los iban a salvar y algunos murieron. Y otros, hasta este día, hasta hoy, el 31, siguen creyendo que esto es algo inventado, que es algo que no existe, que se lo inventó el gobierno, que se lo inventó quizás un partido político o algo de ese estilo para afectar y la economía. Y pues aquellos de nosotros que hemos perdido gente, que hemos visto personas entubadas, que hemos visto quizás las facturas de personas entubadas aquí en el mundo de la contaduría, sabemos que no es cierto. Sabemos que sí hubieron personas afectadas. Pero algo más que demostró esta crisis, esta pandemia, fue, mostró más las diferencias sociales, las enfatizó. Hemos visto que las personas que quizás tradicionalmente tienen un estilo de vida privilegiado, fueron las menos que se enfermaron. Más, sin embargo, vimos que las personas que tienen más bajos ingresos, las minorías han sido la cara de la enfermedad. Primero los afroamericanos que encabezan las muertes y segundo los latinos que encabezan las infecciones. Algo interesante. Um, la enfermedad, como sabemos, hay alguna gente que la ha sufrido y 2, 3 días de cama, feísimo, horrible. Tengo un concuño que la pasó, que creía que se nos iba a morir. Y tengo sobrinas que estuvieron una semana enferma y salieron de lo más bien. Jóvenes, hacen ejercicio, se mantienen bien, comen bien. Mientras que personas que no tienen esos privilegios, pues no necesariamente sobrevivieron a esta enfermedad. Por eso es importante nosotros como seres humanos, primero que nada, ser humanos. Okay? Humanos y poner nuestras diferencias a un lado. Ser humano va y sobrelleva religión. Okay? Hay distintos tipos de religiones y pueden estar conmigo en desacuerdo. Yo crecí en un mundo de 3 religiones. La religión católica, que una de mis abuelas tenía un cuarto que parecía una capilla. La religión de mi otra abuela, que no era la igual. Mi otra abuela tenía un origen y mi abuelo africano y practicaban su propio tipo de religión. Y yo que quizás porque la iglesia estaba en la esquina, estudié y me crié en un ámbito personal evangélico bautista. Y dentro de esas 3 religiones, que creciendo en pobreza como individuo, si yo tenía hambre, si tenía dolor, cualquiera de mis dos abuelas me ayudaba, cualquiera de los hermanos de la iglesia trataba de confortarme, independientemente de sus valores religiosos.
¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, si tenemos valores adecuados y valores que entienden el dolor de los demás y el dolor propio, tratamos a todo el mundo igual, independientemente de su religión, de su estatus social, del color de su piel. Y es importante de nosotros siempre recordar que independientemente de que si somos republicanos, independientes, del Partido Verde, demócratas, que si somos blancos, bonitos, feos, gorditos, chonchitos, guapos, lo que sea, al fin del día, si alguno de nosotros nos pinchamos con una aguja, la sangre va a salir del mismo color. Y eso fue una de las lecciones más importantes para mí, un recordatorio de la importancia de dejar la ignorancia a un lado y la arrogancia al otro y enfocarme en lo que es ser humano. Por el otro lado, la señora arrogancia infringió con los derechos de muchos. ¿Dónde termina el derecho de usted y dónde empieza el mío? Vimos muchas opiniones con relación y todavía las vemos con el aislamiento, con las máscaras, en el ámbito político, por ejemplo, del voto remotamente. Lo vemos también en hospitales. Hubo ocasiones en que no importó su nivel social, no importó el color de su piel. Usted llega a un hospital, necesitaba ser entubado, todas las máquinas ya estaban usadas por personas, tenía que irse a otro hospital, tenía que pasar la mitad de la enfermedad sentado en una silla. Tuve el caso de una persona cercana a mí que pasó medianoche en una silla porque no había camas. La arrogancia a veces también interfiere con nuestra habilidad de ser humanos. Y fueron las protagonistas definitivamente de este año. La arrogancia, la polarización, se acentuó las diferencias raciales. Vimos cómo sufrimos un poco de este mal de racismo. Se acentuó de una manera increíble. Jamás en todos los años que tengo de vida lo había visto tan palpable, por lo menos en mi vida de adulto. En los años anteriores había visto que habíamos progresado, pero en realidad en estos últimos 3, 4 años hemos degresado o regresado a ser personas que solo nos importa a veces, en algunos casos, el partido a que pertenece, la ideología a que pertenece, y nos olvidamos que esas ideologías las podemos tener y son parte de quienes somos, pero al fin y al día el vecino sigue siendo humano, yo sigo siendo humano y las necesidades son las mismas. ¿Qué más pasó? Pues algo bien importante en mi mundo, porque como negociante y como una persona que depende de otros negocios para sobrevivir, para mantener una firma de 5 empleados, tuvimos que cerrar. Hemos tenido que transformar y recrear lo que somos. Hemos tenido que recurrir a algo que yo jamás en mi vida como negociante pensé que iba a utilizar, el pedir un préstamo, el pedir ayuda, porque todos nos creemos que somos Superman y Wonder Woman y que no somos vulnerables y que si el negocio va bien, que todo va a seguir bien. El coronavirus nos recordó, no, parte y el protagonista principal del 2020, que no, nada de lo que tenemos lo podemos tomar como algo seguro, como algo que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar de nuestra mano. Eso fue bien interesante en el ámbito de negocios y yo lo puedo resumir en lo siguiente. Nos enseñó las lecciones, las resumí en lo que digo POSE, perdón, POCE, ¿ok? Nos recalcó la importancia de que nosotros como negocios tenemos que planear. No podemos vivir de día a día. Tenemos que planear de nuestras ventas, sacar una porción del dinero y dejarlo acumulado en el negocio para que cuando pase algo totalmente inesperado como esta crisis podamos solventarnos y seguir. Algunas personas tuvieron que cerrar, cuando cerraron, despedir a sus empleados porque no tenían fondos para pagarles porque vivían de día al día. Otros nos aguantamos con algo de esos fondos y estamos ya a punto de decir, pues ya no podemos, pero seguimos hacia el frente porque habíamos planeado. Y la planeación es solo esa parte de la planeación económica, es la parte de planear el tipo de clientes que tenemos. Sí, muchas compañías de limpieza, por ejemplo, que estaban
solo limpiando casas, se quedaron sin negocios por un mes, porque la gente no los quería en sus casas, tenía miedo. Mientras que las compañías de limpieza que estaban en el lado comercial no se daban abastos de las peticiones de negocios como nosotros, que teníamos que estar sanitizados, que estábamos recibiendo personas, que eran negocios esenciales, tiendas, ese tipo de cosas. Es importante entender que planear un negocio es algo que tenemos que hacer regularmente. Quizás cada trimestre nos tenemos que sentar como personas a pensar cómo cambiar las cosas, cómo diversificar nuestros clientes y cómo tener un control completo del dinero que gastamos y tenemos. En el área de planeación también, algo bien interesante que yo experimenté como negociante fue reconocer a las personas que de verdad son el equipo de uno. Aunque todos tenemos un banco, un agente de seguros, quizás algunos consejeros que nos ayudan. Durante esta época, los colores de esas personas surgieron. Yo uso dos bancos. Uno de mis bancos nunca me ha llamado. Nunca se preocupó por saber si mi negocio iba bien, si yo estaba haciendo bien. Mientras que el otro sí se preocupó. Y mientras que otro que no era ni siquiera cliente me solventó y me ayudó con un préstamo de PPP para poder seguir manteniendo a mis empleados. Y gracias a Dios, tocando madera en mi oficina, no tuve que despedir a nadie. No tuve que despedir a nadie. Cerramos el año con las mismas personas, no con los mismos ingresos, no con la misma vitalidad de negocio, pero todavía estamos aquí. Eso es importante que nosotros como negociantes no solo planeemos, pero que reconozcamos el valor de las relaciones en el entorno. Asegúrense de tener una persona que le aconseja bien, un buen contador, un buen consejero de negocios, un banquero que le importa su negocio, que lo llama a usted, que está a su lado, y un agente de seguro que no se burla de lo que pasó. Desafortunadamente, vi algunos videos de social media en que las personas, cuando surgió esta pandemia del coronavirus, se pusieron a burlarse, a bailar en sus oficinas con máscaras y sanitizantes. Yo no creo que una persona que ha perdido a alguien, en el caso en mi círculo, yo perdí varias personas directamente al virus y varias a depresión, que es una consecuencia también del virus, que estamos contentos con un servicio de ese tipo. Y eso nos hace pensar un poquito más cómo planear esas relaciones en el futuro. La segunda parte que fue bien importante, yo creo, para nosotros fue organización. Organización. Todos estos préstamos, todas estas becas, todas estas ayudas requerían que tuviéramos un sistema de contaduría básico, que nuestra documentación de negocios estuviese al día, que los impuestos estuviesen al día. Eso es importante que nosotros como negocio nos organicemos y que estemos alistados para responder a todos esos cambios en la economía, porque esto de seguro no va a ser la primera pandemia ni la última que vamos a vivir como negocios. También tienen que acordarse que esta semana acaban de aprobar otro paquete de estímulos económicos. Y yo sé que algunos de nosotros, por ejemplo, como nosotros pasamos de panzazos el año y estamos esperanzados que el año que viene sea mejor, pero hay todavía muchos negocios, especialmente los restaurantes, los salones de belleza, que todavía están sufriendo porque no han podido abrir al 100%, porque la gente no está utilizando sus servicios. Ahora hay otra oportunidad más de obtener estas ayudas y estos préstamos. Yo espero que aquellos que no han podido accesarlos por falta de organización, por falta de trabajar con un contador, tengan ahora la oportunidad de reorganizarse, ver el valor de eso y enfrentar el 2021 un poquito mejor. La tercera área que fue importantísima fue creatividad. Recrear lo que uno hace, pensar distinto. Sabemos que muchos de nosotros tuvimos que cambiar el sistema de entregas. En el caso de nosotros, tuvimos que, por ejemplo, hacer impuestos electrónicamente, virtualmente con personas por Zoom, por WhatsApp, por Facebook. No las inventamos. Plataformas que típicamente no usamos, ni las vi en ningún momento como un medio para entregar servicios. Ahora que las tuve que usar a fuerzas, que fui forzado a usarlas, las he explorado, las entiendo y las voy a utilizar para expandir mis servicios en el futuro. En que personas, porque tenemos clientes en Carolina del Sur, en Texas, en el norte de Wisconsin, tengo algunos en Illinois que vienen por servicios,
que los puede ayudar de esa manera sin necesidad del gasto del viaje. Sabemos que como cultura los latinos somos más inclinados a, a hacer transacciones cara a cara, pero ahora tenemos esta alternativa. También muchos de los negociantes se quedaron atrás porque no saben usar la tecnología, porque no sabían usar estos medios sociales ni estas plataformas. Ahora que estamos forzados, tenemos que aprender a usarlas y eso va al último punto, el punto de educación. Pero sí tenemos que ser creativos en cómo entregamos servicios, ser más flexibles y pensar ahora que tuvimos que cambiar a fuerza, cómo podemos recrearnos. La última parte que aprendimos es la importancia de la educación, la importancia de la educación de entender cómo planear, organizar un negocio, cómo cambiar en los aspectos del negocio, cómo manejar reclamos de desempleo, cómo manejar empleados que se enfermaron, tener reglas de contratación. So, básicamente, si nosotros como negociantes no entendemos, no nos educamos, no nos fortalecemos diarios, esa es la fortaleza de este cerebro. Que acuérdense lo que acabo de decir en el lado personal, somos humanos. Como humanos tenemos la habilidad racional de analizar información, de aprender y cambiar. Habilidad que quizás otros no tengamos, otros seres que viven en el mundo. Y tenemos que tomar eso en consideración. Ahora, la humanidad o esta racionalidad que tenemos no funciona si no tenemos corazón. El corazón son nuestros valores. Es esa parte que nos llama quizás la que decimos la conciencia. Esos sentimientos, las ganas de llorar, las ganas de reír, las ganas de triunfar. Todo eso va en conjunto y es lo que nos hace humanos. Pero nosotros crecemos cada día si nos educamos, si dejamos esa ignorancia y esa arrogancia al lado y abrimos la mente a aprender, a ser creativos, a organizarnos y a planear. Algo que fue la lección quizás más importante para mí este año, y lo digo no como broma, es que siempre que vemos estas películas del fin del mundo, el apocalipsis, el zombie apocalipsis, se ve que lo más importante en esos momentos es el combustible, la gasolina, ¿no? Que la gasolina iba a ser la moneda del apocalipsis y del futuro. Y en esta pandemia lo que aprendí es que la moneda del futuro, si quieren hacerse ricos, si quieren entender el comportamiento humano, no fue la gasolina, no fue el dinero, fue el papel de baño. Okay, so aprendan eso, el papel de baño es muy importante. So ha pasado a ser el oro del 2020 y sabemos que aún las tiendas no se dan abastos de ponerlo disponible. So, el oro del 2020 ha sido el papel de baño. Esa es mi broma del año. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero que como personas hayamos aprendido la importancia de ser humanos, la importancia de poner a un lado las diferencias sociales, las diferencias de clase, el color de piel, la nacionalidad y enfocarnos en la humanidad, que es lo que nos va a llevar hacia el frente. El dejar a un lado nuestras quizás um, pre ideas preconcebidas de otros grupos, de otras personas y enfocarnos en lo que nos hace humanos, lo que nos hace iguales, en vez de lo que nos hace distintos. Lo que nos hace distintos lo debemos de celebrar porque nos ayuda a crecer. Si todos pensáramos igual, qué aburrido sería este mundo. Todos comeríamos lo mismo, todos nos enamoraríamos igual, abriéramos el mismo tipo de negocio. Y ese no es el punto. El punto es que debemos de crecer juntos, más fuertes juntos. Así seremos en el 2021. Les deseo lo mejor. Si van a celebrar, no tomen mucho. Si van a tomar, no manejen. Mantengan seguros a sus familias. Cuidemos a los abuelitos, que son los más vulnerables. Protejamos con la máscara y los veo a todos en el 2021 mediante este medio, quizás inicialmente o en algún evento o en lo que pase. Gracias por escuchar. Que tenga un buen y un feliz 2021.